Buenas tardes con todos. Nuestros nombres son Paula Escudero y Katrina Torres y les vamos a presentar acerca de la colocación de vía arterial y toma de muestra para gases arteriales. En primer lugar, debemos conocer qué es la gasometría. La gasometría arterial es una técnica de medición respiratoria invasiva que permite, en una muestra de sangre arterial, determinar el pH, las presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono y, por último, la concentración de bicarbonato. Por otro lado, debemos conocer que la gasometría venosa puede ofrecer mayor información que la arterial en cuanto a oxigenación celular, ya que la saturación en sangre venosa será menor que en la sangre arterial, sobre todo en estados sépticos. Cabe mencionar algunos errores que se cometen al momento de la toma de muestras. En primer lugar, la punción venosa y que ésta no sea arterial, burbujas de aire en la muestra de sangre, muestra expuesta al calor, es decir, que no esté conservada en frío, exceso de heparina en la jeringa, lo cual puede generar resultados erróneos, y por último, no agitar suficientemente la muestra. Para la obtención y manejo de muestras para la gasometría arterial hay que tener en cuenta lo siguiente. El uso de un anestésico local hará que el procedimiento sea más cómodo para los pacientes. Según el paciente, existen numerosos sitios de los que se puede tomar una muestra arterial. En pacientes alertas se prefiere la toma de la muestra de la rama metatarsiana de la arteria dorsal de la pata. En pacientes anestesiados, también se puede utilizar las arterias coxígeas, auriculares y radiales. La recolección de muestras de estas arterias no se tolera bien en pacientes despiertos. En pacientes pequeños se suele utilizar la arteria femoral, sin embargo, si hay un sangrado excesivo después de la muestra, este sangrado es mucho más difícil de manejar con un vendaje de presión en comparación con otros sitios. Por eso hay que utilizar este sitio únicamente si no es posible realizar muestras de otros sitios. En gatos, la punción arterial es particularmente difícil, debido a sus arterias más pequeñas y al hecho de que son difíciles de inmovilizar. Por lo tanto, los gatos deben estar sedados o bajo anestesia general. Las arterias pedal dorsal, femoral y coxígea son los sitios más comúnmente utilizados en gatos anestesiados. Materiales para la toma de una muestra arterial. Los materiales que se van a utilizar son el gasómetro, el cassette de lectura de gases, el kit de medición, una jeringa de gasometría arterial con heparina de litio, con una aguja generalmente calibre 25, o se puede utilizar una aguja calibre 25 y jeringa de 3 ml recubierta con heparina líquida. Soluciones antisépticas, gasas y la rasuradora. Paso a paso para la obtención de una muestra arterial. Primero se debe colocar al paciente en decúbito lateral, utilizando la extremidad en decúbito. Luego se debe preparar asépticamente el sitio elegido para la punción arterial, en este caso, la arteria femoral. Luego, con la mano dominante, se debe insertar lentamente la aguja en un ángulo de 30 a 40 grados. Continúe avanzando muy lentamente la aguja, observando si hay salida de sangre en el centro de la aguja. Una vez que se ve salida de sangre, hay dos opciones. Si se utilizó una jeringa de gasometría arterial, hay que dejar que la jeringa se llene automáticamente. Si se utilizó una jeringa de 3 ml, hay que aspirar suavemente el émbolo para extraer la sangre. Finalmente, una vez que se haya obtenido la cantidad de sangre necesaria, se debe retirar la aguja de la arteria y aplicar presión en el sitio, seguido de una aplicación de un vendaje de presión durante 30 a 60 minutos, y posteriormente hay que analizar la muestra. Megan. Today we're going to perform an arterial stick to get an arterial blood gas on this dog. He has aspiration pneumonia, and we are getting some pretty poor readings on our pulse ox, and so an arterial blood gas is a really good way to get an accurate understanding of what's actually happening inside his vessels. So I'm going to use a special arterial blood gas syringe. This syringe has little tiny micro holes in the plunger so that it will self-fill. So to do this, I'm going to need about a half a ml of blood. So I just pull the plunger back, and then when I poke this into his artery, it will fill on its own, and the air that's now in the syringe will kind of come out of these little holes. This little white ball here is lithium heparin, so that's going to be the anticoagulant.
when you do an arterial blood gas, it's important once you get your sample, you don't want to mix it with any room air. So with this particular syringe, it comes with a setup. Once I get my sample, I'm going to remove the needle from the artery and immediately stick it into here. All the air should be out of the syringe. This is kind of a safety thing where the needle will kind of get stuck in there. Then I'm going to remove the needle and put this little stopper on the end of my syringe so that it doesn't mix with any room air. Now, getting a sample from the dorsal pedal artery is probably the easiest way to do it in a dog. So the dorsal pedal artery is usually the best artery to use to get an arterial blood gas. It's on the medial side of the foot, distal to the hock. So I've shaved an area and just kind of wiped it with some alcohol, kind of clean any debris that's on his skin. And what I like to do is taking my left hand, which is not the hand that I use to poke, we'll try and locate the artery and feel it pulsing underneath my finger. This dog has had some blood pressure challenges, so it's kind of faint, but I can feel it under my finger. So next, I'm going to get my syringe ready, and the nice thing about these is that I don't have to worry about moving my hand around with the plunger. I can just steady it, so feel for the pulse. And then kind of using my left hand to help guide my right hand, I'm just going to use a pretty conservative angle, and I'm going to go through the skin and find the artery. There's a little bit of crunching. Artery walls are a little tougher than the vein walls, and so you kind of have to go through those. So now the trick is just to hold really still, and you can see that it is self-filling the syringe. When I remove my needle, I'm just going to put pressure over this artery with my left hand that's already on there. I'm going to pull out immediately into there. And then I'm actually going to hand this off. I've got Meredith here. And she's going to immediately take that and run the sample. You don't want arterial samples to wait very long. Again, you don't want them to mix with any room air. So I'm just going to apply some pressure over this artery. I'm going to put this Band-Aid on a little bit tighter than I would if this were a vein, and I'm going to leave it on for about 2 minutes, and then I can remove it, and hopefully this artery will be useful to us again if we need to recheck, and that's how we get an arterial blood sample. Dentro de los errores en la toma de muestra, como se puede ver en el video, es que si la muestra se expone al aire, es decir, un tubo de sangre con aire en él o una jeringa sin tapa, el oxígeno de la atmósfera se difundirá en la muestra mientras que el CO2 se difunde, lo que afecta directamente a la presión parcial de oxígeno en sangre, a la presión parcial de dióxido de carbono en sangre y al pH, lo que hace que los valores calculados para bicarbonato y para exceso o déficit de base sean inexactos y hacen que la muestra no tenga valor para la interpretación. Para la lectura de los resultados hay que tener en cuenta los valores de referencia, como se muestran en la tabla donde están los valores arteriales y los valores venosos. Primero, se debe evaluar al paciente en busca de acidemia, si el pH es menor a 7.35, o alcalemia, si el pH es mayor a 7.45. Se debe realizar evaluaciones adicionales para acidosis. Hay acidosis respiratoria si la presión parcial de dióxido de carbono es mayor a 45 milímetros de mercurio. Y habrá una acidosis metabólica si el exceso o déficit de base es menor a menos 4 milimoles litro o el bicarbonato es menor a 19 milimoles litro. Se debe realizar evaluaciones adicionales para alcalosis. Hay alcalosis respiratoria si la presión parcial de dióxido de carbono es menor a 35 milímetros de mercurio. Y habrá una alcalosis metabólica si el exceso o déficit de base es mayor a 2 milimoles litro o el bicarbonato es mayor a 25 milimoles litro. Para evaluar la oxigenación hay que tener en cuenta que la presión parcial de oxígeno en sangre arterial normal es de 90 a 100 milímetros de mercurio. Si el animal recibe oxígeno suplementario, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial debe ser aproximadamente 5 veces la fracción de oxígeno inspirado. Y finalmente hay que determinar si se han producido cambios compensatorios. Por ejemplo, si hay una acidosis metabólica primaria, también puede existir una alcalosis respiratoria compensatoria.
Paso a paso para la colocación de un catéter arterial. Cabe mencionar que los catéteres arteriales son extremadamente útiles en pacientes que requieren repetición de muestras de gases en sangre arterial, como por ejemplo los que reciben una ventilación mecánica. Entonces, en primer lugar, se recomienda el uso de sedantes o anestésicos locales como la lidocaína. Esto se puede realizar idealmente cuando el paciente se encuentra en una anestesia general. En segundo lugar, hay que rasurar y embrocar asépticamente el sitio elegido para la punción arterial. En tercer lugar, hay que colocar al paciente en decúbito lateral utilizando la extremidad en decúbito para la cateterización. En cuarto lugar, con un catéter corto sobre la aguja, generalmente esta de calibre 22, hay que penetrar en la piel y si la piel es muy gruesa, hay que hacer una pequeña muesca con el bisel de una aguja de un calibre menor, es decir, en este caso un calibre 20, antes de insertar el catéter. Hay que tomar en cuenta que el calibre de la aguja depende del tamaño del perro. En razas grandes se usa un calibre entre 22 y 20, en razas medianas y pequeñas calibre 24 o 22 y en razas muy pequeñas como chihuahuas o Doberman Pinscher un catéter 24 estaría bien. En quinto lugar, debemos saber que la arteria viaja dorsolateralmente. Por esta razón hay que formar un ángulo aproximadamente de 30 grados para el ingreso del catéter. En sexto lugar, una vez que la sangre arterial haya pasado por el catéter, hay que hacer avanzar el plástico hacia la arteria y retirar el estilete de la aguja. En séptimo lugar, hay que conectar una pieza en T al catéter, inyectar una pequeña cantidad de solución salina heparinizada entre 1 a 1.5 mililitros y colocar el catéter con cinta adhesiva como si se haría con un catéter intravenoso estándar. En octavo lugar, hay que etiquetar el catéter como arterial para evitar la administración inadvertida de inyecciones a través del catéter. Hay que tomar en cuenta que los catéteres arteriales son difíciles de colocar en gatos debido a su pequeño tamaño. Además, los gatos tienen menos circulación colateral en sus extremidades distales y, por lo tanto, están más predispuestos a generar una lesión isquémica de la pata o la cola después del cateterismo arterial.